Bueno, vamos ahora a empezar nuestra clase 11, donde vamos a ir de a poco moviéndonos desde la probabilidad hacia la estadística. Entonces los invito para empezar a que volvamos a la guía 1, a la clase 1, donde hablábamos de datos. En particular empezamos hablando de lo que se hace en el laboratorio de física, donde se habla de una magnitud, de un mesurando, de una medición y de en qué consiste el proceso de medición, visto como la estimación del verdadero valor del mesurando. Y la idea es que una vez que tengamos una estimación, la podemos acompañar con una medida de incertidumbre. Entonces, todas estas palabras que suenan un poco esotéricas son las que vamos a tener que significar a lo largo de las próximas clases. Entonces, vamos a usar la ley de los grandes números y ver de qué forma la ley de los grandes números sirve para este proceso de estimación del valor del mesurando. Entonces, mu es el mesurando, es el valor de la magnitud que queremos determinar, y el objetivo es determinar su valor. El modelo que proponemos relaciona las mediciones con el mesurando mediante la fórmula medición igual mesurando más un error de medición. Como dijimos, la palabra error en esta materia está sobreexplotada, pero bueno, en este caso los errores de mediciones son variables aleatorias, idénticamente distribuidas e independientes, y la exactitud del método o del equipo tiene que ver con la falta de errores sistemáticos, y en ese caso decimos que la esperanza del error es 0, en cuyo caso la esperanza de la medición no es ni más ni menos que el valor propio del mesurando que queremos determinar. Por otro lado, la precisión está relacionada con la varianza del error. Entonces, este es el típico dibujo donde se compara precisión versus exactitud. Entonces, en este dibujo lo que hay que entender es que el mu verdadero es el centro del tablero y que las estimaciones, las cuentas que cada uno de ustedes pueda hacer siguiendo algún tipo de procedimiento son los puntitos. Entonces, en el mundo ideal, todo el mundo hace su disparo y cae cerca de la verdad. En el escenario número 2, lo que está pasando es que todo el mundo, cuando hace una cuenta, nos dan cosas parecidas, pero lo que nos está dando está lejos de la realidad. Entonces, el método es preciso porque los resultados que obtenemos varían poco entre sí, pero no es exacto porque los valores que estamos obteniendo están lejos, apartados del verdadero mu. Mientras que en este caso que tenemos acá, lo que estamos viendo es que todo el mundo está alrededor de la verdad, pero con mucha variabilidad, en cuyo caso el método es exacto, pero no es preciso porque hay mucha dispersión en los resultados de nuestras estimaciones. Y finalmente el último método no es exacto ni preciso, o sea, estamos todos alejados entre nosotros y todos lejos de la verdad que queremos determinar. Entonces, ¿cómo se usa la ley de los grandes números para poder estimar mu? Bueno, para eso vamos a revisar lo que ya estuvieron haciendo en el laboratorio. Si querían estimar una magnitud mu, lo que hacen es varias mediciones y con el resultado de las mediciones calculan el promedio. Les presento entonces al primer estimador de la materia. Cuando ustedes quieren estimar mu, la esperanza de x, lo que hacen es agarran x1, xn, variables y y d con la misma distribución que x, y calculan el promedio. Y justamente la ley de los grandes números es la que se encarga de garantizar que el promedio converge a mu. Bien, entonces vamos a dar ahora un poco más de marco general para introducir el problema de la estimación. Entonces pensemos que lo que importa estimar es mu, la esperanza de x. X es una variable aleatoria, que es la variable de interés. Mu es el parámetro asociado a la distribución de x que nos interesa. Y ahora no conocemos a mu, no conocemos la distribución de x,
nos fuimos del mundo de prueba, pero lo que tenemos, en cambio, o lo que imaginamos, es que tenemos variables aleatorias x1, xn y ids todas distribuidas igual que x. Entonces salimos del mundo donde conocemos la distribución y podemos calcular la esperanza, la probabilidad, la varianza, abandonamos ese mundo para uno nuevo en donde lo que nos interesa es alguna característica relacionada con la distribución de la variable aleatoria y esa característica vamos a tener que estimarla a partir de una muestra, o sea, variables aleatorias y ids todas distribuidas igual que x. Entonces, ¿qué es un estimador? Un estimador es una cuenta hecha con la muestra. Es una variable aleatoria. ¿Qué es una estimación? Es el valor del estimador que obtengo al utilizar mis datos. La estimación es lo que le da a cada uno de nosotros el promedio. Mientras que el estimador es la fórmula genérica que uno tiene que resolver con la muestra. Es una nueva variable aleatoria que depende de la muestra. Entonces les pongo acá cómo se calcula estimación a partir de un conjunto de datos. Con R hacemos el min. Y la consistencia de un estimador lo que postula es que el estimador converge a lo que queremos estimar cuando n tiende a infinito. Y acá sabemos que el promedio converge a mu porque es lo que postula la ley de los grandes números. Vamos a hacer un segundo ejemplo de estimación. En este ejemplo lo que nos interesa estimar es una probabilidad. Tenemos una variable aleatoria x y lo que queremos calcular idealmente es la probabilidad de que x menos 70 en valor absoluto sea mayor que 2. Si yo conociera exactamente la distribución de x, podría calcular esa probabilidad. Si a mí me dijeran x es una normal 69 con varianza 3, yo podría ir y calcular esa probabilidad. Pero ahora no me dicen qué distribución tiene x. No me dicen la distribución, pero sí me dicen cuál es la cantidad que interesa. Y la cantidad que interesa en este ejemplo no es ni más ni menos que esta probabilidad. Y lo que asumo es que tengo una muestra, variables aleatorias y ids, y lo que tengo que proponer es una cuenta con la muestra para poder aproximar a la cantidad de interés. Y en este caso, la cuenta para estimar probabilidades es hacer frecuencias relativas. Entonces, como siempre, quiero enfatizar mucho la diferencia en lo que es un estimador y lo que es una estimación. El estimador es una variable aleatoria. La estimación es el número que yo obtengo al utilizar mis datos en la fórmula del estimador. Y la consistencia postula que el estimador converge al parámetro de interés cuando n tiende a infinito. Y en la mayoría de los casos, acá lo vamos a poder deducir a partir de la ley de los grandes números. Todas las consistencias que están escritas acá, todas las convergencias son convergencias en probabilidad. Entonces, para las cuentas que vamos a hacer, para inventarnos estimadores, vamos a inspirarnos mucho en la ley de los grandes números y en algunas otras propiedades que son útiles. Entonces, la ley de los grandes números la voy a escribir de esta forma súper general y un poco imprecisa. Dice, si vos promedias cualquier cosa, eso converge a la esperanza de lo que hayas promediado. Entonces, eso es lo que yo quiero decir cuando propongo promediar lo que sea. Bueno, eso converge a la esperanza de lo que estás promediando. En particular, como caso particular y ejemplo de esto, si promedias x al cuadrado, converge a la esperanza de x al cuadrado. Por otra parte, una propiedad que también vamos a usar es que si vos agarrás algo que convergía y le aplicás una función continua, entonces la convergencia se preserva. Por ejemplo, nosotros sabemos que el promedio converge a mu, y entonces si agarro como función g de x igual a x al cuadrado, lo que estoy usando es que g del promedio converge a g de mu. Y por tanto, x, el promedio elevado al cuadrado, converge a mu al cuadrado.
Entonces, estas son propiedades que van a ser súper útiles para estudiar la consistencia de los distintos estimadores que vamos a ir estudiando en la materia. Entonces, la propuesta consiste en, 1, al parámetro que te importa, trata de escribirlo en términos de una esperanza o de una función de una esperanza, y después inspírate en la ley de los grandes números para hacer alguna propuesta de estimador del parámetro de interés. Entonces, ¿qué queremos ahora estimar? Queremos ahora estimar la varianza de una variable aleatoria. Entonces, para eso recordemos que hay dos expresiones alternativas para la varianza. La varianza la podemos escribir así, y esto es exactamente igual a esto. Entonces, tengo ahora una muestra y quiero estimar la varianza. Entonces, si yo me inspiro en esta primera representación de la varianza, digo, buenísimo. Primero tengo que estimar la esperanza de x al cuadrado. Y para estimar la esperanza de x al cuadrado, lo que te hago es promedio de x al cuadrado. Y después tengo que restar un estimador de mu elevado al cuadrado. Y un estimador de mu elevado al cuadrado, acabamos de ver recién que se obtiene así. Interesantemente, los invito a hacer la cuenta, probablemente ahora la haga. Esta cuenta coincide con esto que figura acá, ¿vale? Esta igualdad. Y fíjense que esta igualdad tiene olorcito a esta representación de la varianza, porque a mu lo reemplazo por la esperanza y a este promedio de cosas al cuadrado lo estoy reemplazando por el promedio del cuadrado. Voy a mostrarles ahora entonces que estas dos cosas son iguales, pero lo interesante es ver que, bueno, a mí me resulta por ahí esta propuesta casi que la más natural, y la cuenta que está escrita acá abajo dice, mira, el primer término converge acá, el segundo término converge acá, la resta converge a lo que querías y tenés acá un estimador de la varianza. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles que la varianza tiene estas dos maneras posibles de ser representada. Entonces, lo que yo les dije recién es la suma de xy cuadrado sobre n menos x raya al cuadrado. Tengo que mostrar que esto es igual a 1 sobre n, la suma de xy menos x raya al cuadrado. Bueno, probemos. La suma de xy menos x raya al cuadrado es igual a la suma del cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por consiguiente, cuando hago la suma, lo separo, me queda xy cuadrado menos 2x raya la suma de xy, el x raya con el 2 salen de la sumatoria, más, y acá estoy sumando algo que no depende de y, así que me queda n x raya al cuadrado. Y por consiguiente, si hago 1 sobre n por la suma de xy menos x raya al cuadrado, me queda 1 sobre n por la suma de xy al cuadrado, y ahora me queda menos 2x raya por la suma de xy desde y igual 1 hasta n sobre n más x raya al cuadrado, porque se me va el n. O sea, me está quedando 1 sobre n la suma de xy cuadrado menos 2 veces x raya al cuadrado más x raya al cuadrado. O sea, 1 sobre n por la suma de xy al cuadrado menos x raya al cuadrado. Entonces acabamos de demostrar que esta expresión de acá
coincide con esta segunda manera de escribir a nuestro primer estimador de la varianza. Vamos ahora a contar una segunda propuesta para estimar la varianza. No es muy diferente a la anterior, es una sutil diferencia, pero que va a ser importante a lo largo de la materia. La única diferencia es que en vez de hacer la cuenta esta, donde dividíamos por n, vamos a hacer una cuenta en donde dividimos acá por n menos 1. O sea, el nuevo estimador que estamos proponiendo es ni más ni menos que esta cuenta multiplicada por el estimador que habíamos propuesto antes. Es un detalle sutil, pero que para n's chiquititos puede representar una diferencia importante. Evidentemente, para n's grandes, n-1 va a dar muy parecido, entonces no va a cambiar mucho la estimación. Este estimador, como dije, es casi como el anterior, o sea, es el anterior multiplicado un factor que converge a 1, y entonces si el anterior era consistente, este estimador también tiene la propiedad de converger al parámetro de interés. O sea, S cuadrado converge a la varianza de los datos. Y S, que es la manera de estimar el desvío estándar, que es la raíz cuadrada del S cuadrado, por continuidad, converge al desvío estándar de la variable aleatoria X. Si ustedes quieren ejecutar esto en R, utilizando un conjunto de datos para obtener la estimación correspondiente a los datos que ustedes tengan, los comandos son var y sd para S cuadrado y S respectivamente. Bueno, el último estimador que voy a presentar ahora es el estimador de los cuantiles. Les recuerdo que si ustedes conocían la distribución de una variable aleatoria y conocían a f, así, esta es la acumulada, el cuantil lo que hacían es separaban acá en 0.9, venían acá y averiguaban quién va a parar al 0.9 con f. Eso era el cuantil y eso puede ser un parámetro de interés súper importante. Entonces el problema, como estamos haciendo estadística, es que no conocemos la distribución, no podemos conocer a f, tampoco podemos conocer a f a la menos 1, pero lo que tenemos son variables aleatorias i y d y queremos hacer una cuenta con esas variables para poder estimar el cuantil. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta para estimar el cuantil? Bueno, partimos de la muestra, tenemos acá la muestra, y lo que hacemos es a la muestra la ordenamos. Este subíndice que estoy poniendo acá lo que indica es que este es el más chiquitito, este es el que sigue y este es el más grande de los elementos de la muestra. Y una vez que tengo la muestra ordenada, lo que hago es busco por acá cuál cae en la posición 0.9 por n. Parte entera, más menos, poco importa con exactitud, pero esencialmente hay que buscar el x que está en la posición 0.9 por n, siendo n la cantidad de datos que estamos considerando, el tamaño de la muestra. Si quisiera realizar esto con R, esencialmente hay que hacer cuantil, ponerle datos, ponerle qué cuantil queremos y nos va a dar este valor. Y en general, si queremos hacer lo mismo pero con un alfa cualquiera, cuantil de datos o alfa, lo que me va a dar es el dato que está en la posición alfa por n al haberlos ordenado. Estas en términos de la variable aleatoria. Lo que nos estaría faltando ahora es estudiar un poquitito la consistencia de este estimador, porque bueno, este estimador no es un promedio, a diferencia de lo que pasaba antes, es un poquitito diferente a los promedios. Sin embargo, vamos a ver en un rato con una simulación que es un estimador que también converge a lo que queríamos estimar.